Buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero, soy el presidente y CEO del Dorado Asset Management. Nuevamente un gusto que estén con nosotros. Les agradezco por participar en este webinar de perspectivas sobre las inversiones. En esta oportunidad estamos además muy contentos porque tenemos a un especialista a nivel regional. Es nuestro primer speaker no peruano, que además reside en otro país desde la Ciudad de México. Nos acompaña Manuel González, quien es el director senior de América Latina, Cono Norte, que incluye, digamos, todo Centroamérica, México, Colombia, Perú, de S&P Dow Jones Indices. Te damos la bienvenida, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Melvin, y El Dorado. Gracias. Antes de empezar, como es costumbre, les voy a hacer una presentación breve de nuestro sponsor principal en este evento, que ya lo estamos conociendo cada día más. Son los fondos mutuos globales optimizados del Dorado Asset Management con BlackRock. Como ustedes ya saben, BlackRock es la entidad número 1 en gestión de activos, fondos mutuos, ETFs, fondos alternativos a nivel mundial, con más de 7.3 trillones de dólares bajo gestión. Y el Dorado Asset Management es una firma de gestión de fondos mutuos y fondos de inversión regulada por la SMB, que a través de un acuerdo con BlackRock tenemos la exclusividad para poder colocar fondos mutuos en el mercado peruano, colombiano, ecuatoriano, boliviano y también chileno. ¿Por qué invertir en estos fondos mutuos? Hay 4 razones importantes. La primera, son muy competitivos. La serie A del fondo de renta fija cobra solo 0.7. Si ustedes lo comparan con fondos de bonos de Perú, esto es un descuento de aproximadamente entre 40, 50, 60% de los fondos mutuos que hay en el mercado. En el caso de fondo de renta variable, 1% de comisión es también otro descuento de alrededor de 60 a 70% con los fondos de acciones mutuos que hay en el mercado peruano. Pero si uno lo ve también con los fondos mutuos internacionales, son bastante competitivos estos precios y tienen un descuento como de entre 20 y 30% contra los fondos de las principales firmas globales. Pero lo que destaca, y quiero enfatizar, es también la eficiencia tributaria. Si usted invierte directamente en BlackRock en Nueva York, o en Europa, o en Asia, paga un impuesto, una tasa de 30%. Si lo hace a través de un fondo mutuo local, esa tasa de impuesto es de 5%. Este es un ahorro significativo que le puede representar un retorno bastante más atractivo por un tema de impuestos. Asimismo, el modelo de gestión de BlackRock es un modelo con equipos basados en Estados Unidos, en Reino Unido y China. Por eso es un modelo global cuya diversificación permite obtener una excelente rentabilidad. Los fondos están vertidos en Américas, Norte, Sur y Centro, en todo lo que es Europa, Middle East y África, en Asia y mercados emergentes. Está muy diversificado. El objetivo de renta fija, este fondo de renta fija, es obtener un retorno de entre 4 y 6% en dólares al año. Y el de renta variable entre 10 y 15%. Sin embargo, dependiendo de la volatilidad de los mercados, hay algunos años donde se paga más y otros donde se paga menos. En el fondo de renta fija, por ejemplo, el año pasado pagó 9%. Y en el fondo de renta variable pagó 25% en dólares, ¿no? El año más normal, porque hubo una caída muy fuerte a inicio de año, y esperamos que los fondos de renta fija y renta variable se ubican en estos niveles de renta fija, y el de renta variable probablemente más hacia 15 o 20% al término del año. El fondo de renta variable, como les comentaba, está diversificado globalmente en más de 5.300 compañías en 11 sectores y 50 países, que incluyen, como ustedes verán, incluso acciones del mercado latinoamericano, con una gran concentración en Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Francia y Alemania.
En el fondo de renta fija también tenemos una participación global, incluyendo mercados emergentes, pero con una alta concentración en bonos de grado de inversión de hasta 88%. Esto permite tener un fondo con alta calidad crediticia, manejado por el número 1 en el mundo. La metodología que se utiliza en BlackRock usa un modelo de inteligencia artificial y Big Data conocido como Aladdin. Esto hace que la innovación sea mucho más diversificada, que el valor se aplique un criterio de evaluación relativa y una gestión de riesgos de primer nivel. Este modelo de Aladdin es tan exitoso que BlackRock se los alquila también a otros managers a nivel internacional. Y se calcula que hoy en día más de 25 trillones de dólares del mercado global utiliza la plataforma Aladdin. Recordemos, BlackRock usa Aladdin y solo maneja 7 trillones. Entonces, prácticamente 2 veces o 3 veces ese monto ya está siendo también utilizado por otras firmas del mercado mundial. Finalmente, los equipos, tenemos los equipos en Norteamérica, en Asia y en todo lo que es Europa, Medio Oriente y África, ¿no? Es un equipo bastante completo de profesionales. Acá en Perú también tenemos nuestro equipo del Oro Asset Management, que está dispuesto a orientarlo y asesorarlo, ¿no? Cualquier pregunta o comentario de interés que tengan, escríbanos al correo inversión@eldorado-am.com y estaremos gustosos que un representante los atienda y los oriente. Antes de empezar con la entrevista, también me gustaría compartirles con este esfuerzo que estamos haciendo de mejorar la cultura financiera, también estamos lanzando en este mes un programa de educación virtual, Aprende a gestionar tus inversiones, con 3 cursos. Un curso que es el ABC de las inversiones, que es una duración de 3 horas, un curso de 9 horas, un curso de 27 horas, que es bastante más completo. Posteriormente vamos a lanzar un curso más largo de 56 horas, que es con certificación internacional en una alianza con el CFA Institute, que se llama Investment Foundations. Es para una certificación para aquellos que quieren ahondar con mayor capacidad el tema de las inversiones. El primer curso te permite conocer el ABC, entender de alguna manera qué es lo que está pasando con tus inversiones. El segundo curso te permite ya entender cómo deberías invertir. Y el tercero te permite conocer con mayor profundidad los instrumentos de renta variable, renta fija y alternativos a nivel del mercado local y mercado internacional. Te da herramientas, sin ser un especialista en el sector, para que puedas maximizar la renta de tus inversiones, tanto personales como familiares, ¿no? Entonces, estamos distribuyendo este material en los siguientes días para aquellos que estén interesados vía las redes sociales, la página web del lado, y también a través de todos aquellos que han ingresado a estos programas, a estos webinars, que nos han permitido también compartir con ellos esta información. Estos cursos les deben servir a los padres de familia, a las madres de familia, a todo tipo de profesional, no solo a los expertos en inversiones, ¿no? La idea es que cuanto más gente tenga cultura financiera, mejor en los mercados y mejor va a hacer crecer el valor de su familia y su patrimonio. Dicho esto, vamos a empezar nuestra entrevista con Manuel. Manuel, mucho gusto nuevamente, encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está México? Todo bien, Melvin. Vamos acá en casa, el país, pues bueno, como otros países en la región, estamos aquí aprendiendo y buscando oportunidades en esta pandemia que nos ha afectado desafortunadamente a todos, pero bueno, en general estamos bien. Gracias, Melvin. En tu función en Standard & Poor's, ¿qué países es? Mira, básicamente me concentro en México, Colombia y Perú, como lo mencionabas. También, pues, de Perú hacia México, cualquier oportunidad donde se requiera apoyo de S&P Dow Jones Índices, pues ahí estamos, ¿no? Pero sí, básicamente me concentro en estas 3 plazas, ¿no? ¿Dónde estudiaste, Manuel, la carrera, tu profesión?
en México y cuál ha sido un poco tu carrera profesional, porque también estuviste unos años en Perú, también creo que en Colombia, algo en Chile, algo en Brasil, ¿no? Así es. Mira, yo estudié economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. También luego hice una maestría de alta dirección en el IPADE. Y bueno, profesionalmente empecé a colaborar en la Bolsa Mexicana de Valores, en el Depósito Central de Valores, llevando el área internacional. Posteriormente de ahí brinqué a Merrill Lynch, casa de bolsa. Después tuve algún momento de quererme independizar haciendo consultoría y bueno, vamos a, se requiere más, después de haber terminado la maestría, ahí se requiere otros skills y bueno, regresé al mundo profesional y empecé a trabajar en PIP, en Proveedor Integral de Precios, y ahí tuve la gran oportunidad de desarrollar todo el tema de internacionalización de PIP. Y eso me llevó, tuve la oportunidad de vivir, bueno, abrí oficinas en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Chile ya no abrimos, y en algunos países viví, en Perú, de hecho tengo un hijo peruano, Luchito. También estuve en Colombia y en Chile, ¿no? Y en Brasil también tuve la oportunidad de hacer algunos negocios, ¿no? Pero ya no tuve la oportunidad de vivir ahí, ¿no? Y bueno, desde hace, precisamente el día de ayer cumplí 7 años en S&P Dow Jones Índices. Ah, felicitaciones. 7 es un Gracias. número cabalístico. Definitivamente, en mi caso y en mi vida, sí. Mira, este, ¿cómo así decidiste por las inversiones? ¿Qué te atrajo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué te motiva dedicarle 10, 14 horas diarias a este mundo de las inversiones desde Standard Poor's? Wow, buena pregunta. La verdad es que es un mundo muy dinámico, ¿no? O sea, de alguna manera nunca terminas decidiendo que ya conoces todo y sobre todo me he ubicado en un puesto, en una actividad donde tengo que ver diferentes clases de activos, ¿no? A veces deuda, a veces commodities, a veces y diferente tipo de estrategias, ¿no? Entonces, y eso ha sido a lo largo de mi vida profesional, yo creo que algo que ha caracterizado mi vida profesional es que siempre me ha tocado desarrollar negocio, ¿no? Y hacer equipos, ¿no? Porque no puedo decir que todo esto lo haya logrado yo solo, sino me he tenido que rodear de gente muy importante, gente muy inteligente, muy comprometida, con mucha actitud y gracias a eso, pues, te digo, en cada uno en Indeval me tocó desarrollar la primera estructura de un depósito central de valores con otro depósito central de valores, instalar SWIFT y todo eso, de internacionalizar esa base. En Merrill Lynch me tocó abrir la casa de bolsa. En PIP, pues abrir todo este tema de internacionalización. Gracias a ello, PIP Perú existe. Y no por mí, sino, insisto, por el trabajo en equipo. Y aquí en S&P, pues igual, trabajando en equipo, pues yo fui el primer empleado contratado en la región y mira, ya hemos ido creciendo a lo largo, ¿no? de estos 7 años. Una de las características importantes de S&P es que a diferencia de otros proveedores de índices a nivel global y proveedores de data de mercados públicos, básicamente bolsas de valores y mercados de bonos de renta fija, S&P optó por ser socios de las bolsas locales, ¿no? ¿A qué se debe eso? Así es, mira, una de las estrategias que se definió, y de hecho se definió antes de que yo empezara, era precisamente establecer alianzas, partnerships con las bolsas de valores, ¿no? Entonces, de hecho, de las primeras bolsas con las que hicimos una alianza fue con la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces ahí hubo, digamos que se cruzó oferta y demanda, ¿no? De alguna manera el mundo de los índices, de las inversiones pasivas han ido creciendo y esto de alguna manera demandaba profesionalización de las bolsas de valores, ¿no? Y por otro lado, nosotros también necesitábamos incrementar nuestra presencia en la región con que nos vieran como locales, ¿no? No solamente como internacionales, el S&P 500, el Dow Jones, el S&P Europe 350, sino de alguna manera pudiéramos también y que nos identificaran como locales. Y ahí te digo, se dio esto y afortunadamente tenemos ya relación con las bolsas de valores más importantes de América Latina, incluyendo Mila, ¿no? Uh-huh. Y dentro de lo que ya es Manuel González profesional, ¿tienes algún referente que haya marcado de alguna manera un punto como un benchmark, ¿no? Tú que estás acostumbrado a hablar de índice, algún profesional internacional, algún autor
que te haya inspirado, que tú siempre lo usas de referencia para seguir mejorando en tu profesión? Wow, mira, creo que nombrar o definir a alguien sería injusto. Yo te puedo decir que afortunadamente en la mayoría de mi vida profesional me he encontrado con gente que ha sido, vamos, desde muy brillante, que de alguna manera te dan 20 vueltas, como decimos acá en México, como gente que se ha vuelto tu amigo, tu pata, como dicen en Perú, y gente con una actitud que te esté impulsando. Inclusive la gente que a veces compite contigo también te motiva. Entonces no puedo hablar de una referencia. Afortunadamente siempre me he rodeado, y eso uno lo busca, ¿no? Me rodeo de gente con muchas cualidades de eso, inclusive de gente muy, muy leal, ¿no? Que también se aprecia mucho, ¿no? Ok, excelente. Vamos a pasar ahora a tu presentación, por favor, Manuel, si la puedes ir subiendo. Claro. Eh, ya más adelante te voy a contar también sobre cómo S&P está participando en el desarrollo de los mercados locales, ¿no? Se ve bien la presentación. Adelante, por favor, Manuel. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias a El Dorado, a Melvin y a Alejandra, también a mi colega Erika, quienes los primeros me invitaron y Eri ahí apoyándome con la presentación misma. Y bueno, el día de hoy me toca hablar precisamente sobre perspectivas sobre inversiones, ¿no? En este caso, he dividido mi presentación en varios temas que creo que pueden resultar de su interés. Es importante aclarar de que nosotros como proveedor de índices no administramos recursos, ni propios ni de terceros. Simplemente generamos estos índices que son portafolios virtuales. Generamos 1 millón de índices diariamente con diferentes asset classes o combinándolos. Entonces, eso nos vuelve en un agente muy neutral, pero también que tenemos mucho impacto en el mercado, ya sea como referencia o para la construcción de productos financieros, ¿no? Y el día de hoy, precisamente, quiero hablar, no puedo, vamos, uno, porque no soy el experto, segundo, porque la empresa no lo permite, no puedo hablar de una recomendación de inversión, pero sí puedo hablar de temas que creo que valen la pena mirar, ¿no? Que vale la pena que de alguna manera reflexionemos. Y en este momento que estamos todos viviendo, pues desafortunadamente, pero yo creo que hay que buscar las oportunidades, y lo que trato de presentar es un punto de reflexión a partir del cual tratemos de encontrar nuevas maneras de generar o de crear inversiones, ¿no? Entonces, voy a hablar en 3 temas básicamente, uno es el tema de ESG o ASG o de sustentabilidad como una tendencia y por qué es una tendencia. También voy a hablar de sectores, pero de sectores tratando de mirar qué oportunidades se abren con esta, ahora sí, post-pandemia o post-COVID. El tercer tema que también quiero hablar es de las nuevas economías, ¿no? Todo este tema de inteligencia artificial, de automatizaciones, de robótica, está cambiando las empresas y nos va a cambiar a nosotros como en la vida diaria, ¿no? Y bueno, esos son los 3 temas que voy a abordar el día de hoy. Y bueno, empezamos. ¿Dónde estamos actualmente situados? ¿Dónde estamos? Y perdón, la presentación va a ser en inglés, pero bueno, las láminas en inglés, pero espero no haya ningún problema. ¿Dónde estamos parados actualmente? Miren, los mercados, esta es una fotografía de los mercados principales o de los mercados alrededor del mundo, y es una fotografía al cierre de agosto, es exclusivamente el mes de agosto. Y bueno, vemos que afortunadamente se empiezan ya a recuperar, ya hay mayor claridad de lo que está sucediendo, de cómo se está armando cada uno de estos países o de los países y de las economías. Y vemos afortunadamente que ya empieza a haber una mayoría de verde, ¿no? Verde implica que de alguna manera terminaron agosto en términos positivos, con algunas excepciones como Brasil o Turquía. Pero bueno, esto es, como saben, esto es atemporal. Pero bueno, después, a partir de este punto, ¿qué sigue? Y empezando septiembre y ya se nos fue el año y empezando a ver hacia adelante, es precisamente lo que debemos de reflexionar, dónde queremos desarrollarnos, hacia qué camino queremos elegir, ¿no? Uno de estos caminos definitivamente es el tema de sustentabilidad o el tema de ESG o ASG en español, por sus siglas en español. Un estudio de Credit Suisse señala de que al menos en el primer trimestre de este año,
que ya había empezado todo ese tema de la pandemia, como recordarán, muchas de las estrategias registraron salidas de flujos. Y en cambio, en el tema de ESG hubo entradas, ¿no? Y habla de que si bien Europa ha sido líder en estos temas, estamos hablando de que hubo entradas, ellos estiman, de 46 billones de dólares, ¿no? Y el total de activos que ellos están viendo alrededor del mundo y nuevamente dominado por Europa, casi estamos hablando un poquito arriba de los 800 billones de dólares. Y esto es en marzo de 2020. Traté de buscar algo más actual, pero bueno, si bien por trimestre, pero la verdad lo que encontré es que sigue esa tendencia, ¿no? Sin necesidad de entrar en detalle. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué se está dando este tema, no? ¿Por qué esta necesidad de hablar de ESG, no? ESG, lo que estamos viendo es de que gráficamente aquí lo quiero mostrar del lado de la oferta, de la demanda y también de la regulación, ¿no? En Europa, ustedes saben, y hay una regulación donde establece que los manejadores de activos, de inversiones, deben empezar a mirar estos temas, o ya lo deben de estar mirando, ¿no? Entonces, ya empiezan a hacer una evaluación de las empresas desde esta perspectiva, ¿no? También del lado de la oferta vemos cómo estos temas de clima se están volviendo en un riesgo climático, ¿no? Y si una empresa no empieza a revisar cómo está utilizando el tema de energía y demás, está corriendo un riesgo, ¿no? O sea, si no empieza a reflexionar sobre cómo piensa sustituir el uso de estos recursos, que unos se están volviendo más escasos u otros van a tener un impuesto y eso se va a convertir va a impactar el costo y si la competencia se pone más ágil en estos aspectos, definitivamente va a impactar en la competitividad de las empresas. Y por el lado de la demanda también vemos cómo la población está cambiando, ¿no? El tema de la clase media, dónde se están ubicando, ¿no? Las necesidades, el 20% de la población vive en áreas donde el tema del agua es algo delicado, ¿no? Entonces, todo esto fluye y permite de alguna manera identificar que los temas de ESG son importantes y cada vez se demuestra más que no es un tema de moda, no es un tema de romántica, no es una idea romántica, ¿no? Es una idea que tiene una materialidad, impacta en el balance general, impacta en el estado de resultados, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de ESG ya es un tema que está para quedarse, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estrategias sobre ESG, hay muchas, ¿no? Está la parte de exclusión, ¿no? Donde de alguna manera algunas inversionistas, dependiendo de su perfil, de la empresa o de sus clientes, optan por excluir empresas que a lo mejor están dedicadas a industria de transformación o a cemento o a la minería, ¿no? Entonces, ¿se vale? Claro que se vale, ¿no? Independientemente que estas empresas que son excluidas por estos inversionistas no implica que no estén haciendo algo en ESG. Definitivamente también yo conozco muchas empresas que de primer nivel en temas de ESG que están dedicadas al tema de cemento, ¿no? En Colombia, en México, y bueno, han hecho un esfuerzo bastante loable en este sentido, ¿no? También hay una estrategia basada en normas, ¿no? Dependiendo de la regulación. Si la regulación dice, oye, no puedes tener en tu portafolio, como en Europa, de X nivel de empresas sobre emisión de carbono, bueno, pues te tienes que alinear, no hay de otra, ¿no? O simplemente puedes optar por integrar temas de ESG, ¿no? Oye, quiero conocer a las empresas cómo se están administrando en temas de ESG y sobre eso voy a hacer mi selección. O otra es, pues, simplemente a través del engagement, ¿no? Donde dices tú, te preguntas, oye, ¿qué empresas de alguna manera están permitiendo que se permita participar en los consejos, en los directorios y desarrollar este tipo de estrategias de ESG? Otra puede ser el best in class, de alguna manera, donde tú eliges a las mejores empresas por industria, por sector. Dices, oye, yo voy a estar con el 5% mejor de cada uno de cada una de estas industrias, o el 10 o el 30%, como en el caso del MILA sustentable, el índice MILA sustentable, ¿no? O por temas o de impacto, ¿no? Estos son aspectos donde un inversionista puede empezar a elegir, ¿no? Entonces, alternativas hay, ¿no? Aquí espero se alcance a notar, es también de Credit Suisse y también del CFA, donde habla cuáles son los conceptos que tienen mayor impacto desde un punto de estrategias de ESG que ha tenido mayor recibimiento, mejor recibimiento. Vemos que el tema de integración de ESG es el que tiene más. Aquí el de Best in Class también.
Y acá, este es un ejemplo de Suiza exclusivamente, pero bueno, vemos cómo está creciendo todo el tema de qué tanto permitan a los inversionistas participar y votar en los consejos, en los directorios, en aspectos de ESG, ¿no? Es la que ha tenido mayor crecimiento. Pero definitivamente en ambos casos que estoy poniendo aquí, la integración de ESG es el que ocupa la mayor atención de los inversionistas, ya sea a nivel mundial o, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Ok, aquí comparto otro dato que comprueba de que ESG está creciendo. Este es el tema de cómo ha crecido la estrategia de ESG desde un punto de vista pasivo. Estamos hablando que ya rebasó ahora alcanzó en el mes de agosto los 100 billones de dólares, ¿no? ¿Es mucho poco? Honestamente les puedo decir que todavía es poco. Si vemos las estrategias pasivas en temas de Smart Vida o de factores, estos alcanzan un nivel de 800 billones de dólares. Entonces, todavía falta, pero la tendencia es clara, ¿no? La tendencia es ir creciendo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos? Pues todo el tema de educación, de estandarizar. Luego, todavía entre los proveedores de scores podemos encontrar algunas diferencias. A una empresa la pueden calificar muy bien y otro proveedor de score lo puede calificar medianamente, ¿no? O temas de regulación. Bueno, estos mercados emergentes, emerging markets, todavía nos falta el tema de la diversificación, ¿no? Construir portafolios diferenciados, a veces teniendo un universo limitado, pues obviamente nos impacta, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que este es un tema que tenemos que estar mirando, ¿no? Que tenemos que estar contemplando. El siguiente tema vamos a hablar de sectores, ¿sí? Y vamos a hablar de sectores desde el punto de vista de post-COVID o post-pandemia, ¿no? Aquí tenemos que decir, y esto es simplemente una propuesta, decir, oye, ¿qué sectores consideramos que pueden salir más beneficiados o van a contribuir al crecimiento de las economías, ¿no? Entonces, aquí pongo una lista muy específica por ejemplo, e-commerce, todo el tema de cloud technologies, online media, cybersecurity, life science, ¿no? Son sectores que de alguna manera van a provocar un crecimiento dentro de las economías locales e internacionales, ¿no? ¿Y cómo puedo demostrar esto? Veamos este índice. Este es un índice que le llamamos el Genius. Este índice básicamente se basa en empresas que están del lado de la innovación. Y más adelante voy a explicar un poco su metodología de manera muy rápida, pero aquí les quiero demostrar cómo este índice, que es la línea azul clara, y el S&P 500 lo estoy comparando, ambos índices están medidos en retorno total return, es decir, que incluye dividendos, y vemos el performance de cada uno. El Ingenious, si lo vemos a year to day, a la fecha, es de casi 46%, mientras el S&P 500 tampoco, es un rendimiento del 12-28%. Ambos muy buenos, pero definitivamente el tema del Ingenious, pues bueno, establece estos resultados. Y aquí ustedes la saben, ¿no? Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero bueno, esto, imaginemos que hubiéramos hecho una inversión desde principios de este año sobre este índice, ¿no? ¿Qué es este índice? Este índice parte de una selección, parte de un universo inicial, que es el S&P Global Broad Market Index Growth. Este índice es una selección sobre aquellas empresas que tienen mayores cualidades de crecimiento y valor. Cuando hablamos de crecimiento y valor, es porque de alguna manera esta selección se basa mucho en el precio de la acción, en las utilidades de la empresa, en los revenues de la empresa, en el EBITDA o en el ROE, ¿no? Y sobre eso se hace una selección. Para ser parte de este índice tienes que tener un score de crecimiento por arriba del 0.6 y tienes que pertenecer a alguno de estos sectores, ¿no? De servicios de comunicación y tecnología de la información. Recordemos que veíamos en la lámina anterior cuáles son esos sectores que consideramos que van a tener mayor crecimiento, van a poder desarrollarse o van a impactar más en el desarrollo o en las economías de los mercados. Pues bueno, pues aquí está y se hizo esa selección. Y bueno, pues el Ingenious como tal ha demostrado ser una solución para tener ese enfoque y estar ahí, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tercer y último tema, también creo que valdría la pena ya no ver el mundo como estamos acostumbrados, ¿no? Hay un libro que no sé si lo hayan leído, tú, Melvin, el de
21 lecciones para el siglo XXI. Y te hace ahí una reflexión muy interesante, un poco futureando de decir, oye, ¿cómo vamos a vivir dentro de los próximos 5, 10, 15 años? ¿No? ¿Dónde va a estar esa inteligencia artificial? ¿Cómo el ser humano que está acostumbrado a ser el personaje dominante en este planeta, a lo mejor estamos hablando de robots que ya van a ser independientes? Algunos servicios podrían verse afectados, ¿no? El tema de los seguros, ¿no? El tema de los médicos, ¿no? Vamos, imaginemos una situación donde actualmente te sientes mal, vas al médico y te mandan a hacer análisis, etcétera, y aquí puedes ir con una computadora, un robot, etcétera, y te saca sangre y ya tiene todo tu árbol genealógico, tu ADN y demás, y te da, y revisa N cantidad de información y en 2 minutos ya te dice, mire, señor, usted debe dejar de comer esto, menos piscos y más tequila, o no sé, etcétera, para mejorar tu ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, bueno, son temas que de alguna manera ya están siendo reales. Entonces yo creo que valdría la pena empezar a mirar todos estos temas de inteligencia artificial, de hiperconectividad, de robótica, ¿no? ¿Y cómo lo podemos empezar a mirar? Bueno, pues aquí tenemos una unidad que se llama Kensho, ¿no? Y ellos están empezando a mirar todos estos cambios, ¿no? Aquí vemos cómo el tema de la construcción con estas impresoras de 3D, todo el tema de la alimentación está cambiando, todo el tema de cómo viajamos, ¿no? Inclusive ahora, cómo nos comunicamos, ¿no? Todo es realidad virtual. Hace un año, si no estuviéramos en la pandemia, seguramente Melvin me hubiera invitado a su Capital Markets y bueno, yo estaría ya platicando en vivo con ustedes y ya teniendo una reservación en un buen restaurante peruano para hoy en la noche. Y bueno, y pues no, vamos, y ahora me estoy comunicando con ustedes dando esta presentación, ¿no? Entonces esto empieza a cambiar y esto nos lleva precisamente a tratar de identificar nuevos sectores, ¿no? Ya no de manera como lo conocemos, ¿no? Entonces, en este aspecto vemos aquí lo que propone Kensho, S&P Kensho, y decir, vamos a hablar de estos sectores, ¿no? Vamos a hablar de infraestructura de inteligencia, de transporte inteligente, ¿no? De energías limpias, ¿no? Entonces, todos estos estamos hablando de casi 12 sectores que también tienen sus subsectores, ¿no? En el caso de infraestructura inteligente, estos numeritos hacen referencia a los subsectores. Por ejemplo, de infraestructura inteligente hace referencia al tema de edificios inteligentes, o también hace referencia a todo lo que son redes inteligentes electrónicas, ¿no? Smart grids, donde, vamos, esos son las empresas que caen dentro, van a ser parte de una estrategia de inversión, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos el S&P Kensho New Economies Composite, que está construido de 22 de estos nuevos subsectores, 397 compañías, 25 países, ¿no? Vean cómo están el tamaño de las empresas que son parte de este índice. Tenemos empresas de large, mid y small. Y algo que quisiera resaltar es, si bien el large es el dominante, aquí el small cap tiene un porcentaje superior al mid cap. ¿Y por qué se da esto? Una explicación que dan los expertos es de que las empresas small cap tienden a moverse más rápido, tienden a innovar, ¿no? Entonces, de alguna manera se explica por qué estas empresas pueden ser parte de este tema de las nuevas economías, ¿no? Por país, obviamente, está dominando Estados Unidos. Y bueno, si lo vemos desde un punto de vista tradicional, pues encontraremos que el sector que es de tecnología de la información, que recordemos nuevamente el tema del Ingenious, ¿no? Entonces, vemos cómo esto realmente está cambiando. Y aquí nuevamente pongo un ejemplo, ¿no? Del S&P 500 contra este índice que mencionaba hace rato del del Kensho New Economies Composite. Y bueno, también tiene unos rendimientos, perdón, ya me salió lo mexicano, pero bueno, de unos rendimientos también interesantes, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero esto simplemente nos dice, oye, veámoslo, veamos estos temas, ¿no? Y bueno, ya por último, quiero hablar de factores, ¿no? El tema de factores realmente no es nuevo, ¿no? Ya tiene muchísimos años.
pero creo que vale la pena recordarlos, ¿no? Cuando hablamos de factores es como entrar a la parte activa del lado pasivo, ¿no? Entonces ellos, cuando hablamos de factores, estamos hablando de quality, de calidad, de valor, de tamaño, de momentum, de baja volatilidad. Ya les explicaba anteriormente de cuando hablamos en Ingenious, que estos tipos de índices no solamente ven que los componentes sean líquidos, que tengan un float interesante o importante o relevante, sino también que también cumplan con ciertos requisitos en cuanto a movimientos de precio, en cuanto a sus resultados, en el estado de resultados o en el balance general. Combinando todos estos elementos podemos acomodar a las empresas en estos diferentes casilleros, ¿no? Aquí voy a repasar rápidamente los resultados que hemos tenido en este año. Aquí vemos en el mercado americano, agosto, year to date 2020. Aquí me voy a concentrar en lo que son los rendimientos a la fecha, y aquí está el S&P 500 con un 9.7, pero vemos cómo estas estrategias de factores de crecimiento, de momentum, han tenido un resultado interesante, ¿no? Aquí también vemos algunos negativos, pero no son malos. Veamos el de low volatility, ¿no? De menos 4.4, ¿no? Pero bueno, imagínense este de baja volatilidad en temas donde los mercados cayeron en marzo, abril. Tener una estrategia en tu portafolio de baja volatilidad te hubiera ayudado, no hubieras perdido tanto, ¿no? Entonces también se vuelven estrategias defensivas. El reto es aquí aprender en qué momento del ciclo o cuánto tiempo quiero mantener este tipo de estrategias, ¿no? En Europa sucede lo mismo. Aquí, ojalá puedan mirar el índice de referencia de la Europa 350, que es el gris claro, y cómo se ha movido el low ball, por ejemplo, en este caso ha sido el dominante en los últimos años, ¿no? Usualmente estos factores tienden a tener baja correlación para que funcionen. Y curiosamente, en nuestros mercados de América Latina, igual por la falta de liquidez de un universo más amplio, esto no se da al pie de la letra, pero de todos modos hay resultados interesantes, ¿no? También en los mercados emergentes en general, no hablando de América Latina, también vemos cómo hay estrategias que funcionan, y dependiendo también del momento, pero bueno, hay estrategias que llegan a superar a su índice de referencia. Otra cosa quiero que observen es cómo cambia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de los emergentes, aquí vemos al cierre del año pasado, el momentum era como que el ganador, y en Europa veíamos que era precisamente el low ball, ¿no? Entonces, interesante ver cuándo tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, ya quiero cerrar con una nota que les quiero compartir. Aquí tenemos al VIX. Como saben, el S&P 500 en estas semanas, en estos días, ha logrado nuevos récords de nivel. Y bueno, lo que, si comparamos un poco cómo se ha comportado el VIX es una medida de que trata de identificar cómo se va a mover el S&P 500 a través de opciones que están listados en Chicago. Y bueno, cada vez que el S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord, el VIX tiende a tener registros de niveles de 14.6. Mientras que ahora que precisamente el día de mi aniversario en S&P, alcanzó este récord, y el pico de VIX llegó a ser de 26.57, ¿no? Yo creo que este dato simplemente es a lo mejor un poco fuera de lo que estoy tratando en este momento, pero quería compartirles esto como para también lo tengan ustedes en cuenta y reflexionen sobre dónde estamos parados en este momento, ¿no? Y bueno, pues Melvin, con esto termino mi presentación, y bueno, aquí están mis datos por si alguien quiere ubicarme o localizarme posteriormente. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. La verdad que ha sido, creo que para muchos, un buen repaso de lo que está viniendo hacia futuro, ¿no? Invito al público a utilizar el icono de la pantalla en la parte inferior derecha que dice Q&A o Q&A para hacer las preguntas que consideren después de haber visto la presentación. Manuel, esta tendencia de ESG, ¿no? O ESG, ¿podrías aclarar un poco? Tenemos acá una audiencia bastante diversa de inversionistas institucionales, pero también a estudiantes. ¿Qué es ESG específicamente? ¿Cómo caracterizar una empresa que es ESG? ¿Qué necesita una empresa para ser considerada ESG?
Claro, mira, hay ciertos estándares que están basados, que se califican en cada uno de estos pilares, ¿no? La E es de environment, o en español el tema A de ambiente, el otro tema es social y el otro tema es el de governance, ¿no? El tema de medio ambiente, estamos hablando de empresas que de alguna manera están conscientes del impacto ambiental que genera la producción de sus productos o inclusive de sus servicios, y que tratan de alguna manera de ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, todos estos temas de alguna manera, que aquella empresa que cumpla con estos aspectos va a tener un score, pues obviamente mucho más alto que algún otro par, ¿no? En el tema social también es el impacto que tienen en la comunidad, ¿no? El impacto que tienen internamente, ¿no? Cómo manejan estos temas de crisis, cómo manejan estos temas de la pandemia, ¿no? Que empresas de alguna manera han sido solidarios con sus empleados, ¿no? Y con la gente, con las economías, ¿no? Que tanto han hecho programas para proteger todas las economías o todos los proveedores que dependen de ellos. En governance estamos hablando de empresas que, por ejemplo, estamos hablando de empresas que tienen un consejo o un directorio donde hay consejeros independientes, que no está formada por el club de amigos, el club de Toby, ¿no? Sino de alguna manera cuentan con consejeros independientes, o inclusive cuántas mujeres son parte de estos consejos impactan en la calificación. Nosotros, para calificar una empresa de ESG, mandamos un cuestionario a estas, que consta de casi de 600 a 1000 preguntas. Estamos hablando que las empresas le dedican de 200 a 300 horas para contestar. De ahí sale una evaluación para cada uno de estos pilares y llega una calificación al final, que es tomada en cuenta para formar precisamente los temas de índices o estrategias de sustentabilidad o de ESG, ¿no? O sea, es una labor. Te di ejemplos muy sencillos, pero imagínate contestar un cuestionario de 600 a 1000 preguntas, y son equipos que le dedican, insisto, 200, 300 horas para contestarlos, ¿no? Ustedes tienen un índice ESG para América Latina. ¿Cuáles son las empresas más destacadas de este índice? Y relacionada a una pregunta del público, ¿qué tan accesible es esa ruta? O sea, ¿cuántas empresas realmente pueden ser ESG en la región? Mira, depende de la perspectiva. Tenemos, por ejemplo, los índices de Dow Jones, de Emerging Markets. Ahí te puedo decir que hay pocas empresas de América Latina que son parte. Eh, Te puedo nombrar a Sura, por ejemplo. En México te puedo mencionar a Banorte. Y esa selección se basa con base en una metodología donde elige al mejor 5% o 10%, vamos, me puedo equivocar, es 5 o 10%, y es un índice que muy competido, ¿no? Entre las empresas, la verdad es que sí compiten por estar ahí, ¿no? Y tratan de cumplir con estos estándares de ESG. Si lo vemos desde el punto de vista de MILA, que es Chile, Perú, Colombia, México, ahí sí vemos una mayor, obviamente, presencia de empresas, inclusive peruanas, ¿no? Perú ha crecido afortunadamente en estos temas de ESG, y cada vez vemos más empresas. Que antes había solamente una empresa, el año pasado había solamente una empresa peruana, ahora ya hay 5, o sea, se dice fácil, pero vamos a recordar que está compitiendo con empresas colombianas, chilenas y mexicanas. Y, y bueno, y en la región te puedo decir que Colombia es un país que lo está haciendo bastante bien. Chile también lo está haciendo muy bien. Y bueno, más atrás, hablando de Mila, está México y Perú, ¿no? Ok, ¿tú ves la posibilidad de tener un índice ESG para la Alianza del Pacífico? Bueno, sí, ya tenemos el Dow Jones Mila Pacific Alliance, que nada más compite entre empresas de la región, y ese índice ya tiene, si mal recuerdo, 3, 4 años de estar vivo, ¿no? Entonces, sí, ya tenemos esa solución, ¿no? O sea, ya existe el índice ESG para Mila Pacífico. Exactamente, ya existe, ya te digo, se lanzó hace como 3, 4 años ese índice, ¿no? En colaboración con las bolsas de valores, cabe señalar, ¿no? Okay. ¿Y cuáles son las acciones peruanas que tú ves ahí que destacan?
Wow, ya me estás haciendo una pregunta de memoria. Si quieres, luego te comparto la lista de las empresas peruanas que son parte de este índice. Aquí Pero tenemos entonces empresas peruanas. sí hay empresas peruanas dentro de este índice. De acuerdo. Ahora, cambiando Se un nota que poco el das tema. clases, Melvin, ahí buscando dónde. Eh, el negocio de S&P en la región está creciendo, obviamente, y esta asociación con las bolsas locales es bastante meritoria. Uno de los ángulos de mayor crecimiento son los ETFs, ¿no? Porque los ETFs, como productos de inversión para los inversionistas, resultan bastante ventajosos y el crecimiento de esta industria a nivel global ha sido explosivo, ¿no? Se estima que ya más de la mitad de los inversionistas minoristas invierte a nivel internacional a través de ETFs. En la región, tú que has estado monitoreando con S&P, ¿cuántos ETFs, cuál ha sido la dinámica de los ETFs y el negocio de índices ETF, digamos, están muy vinculados en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en Brasil? ¿Cómo ves esa dinámica? ¿Cuál sería la tendencia? Mira, te puedo confirmar que afortunadamente todo el tema de ETFs ha venido creciendo en la región, ¿no? Vemos cada año tenemos un lanzamiento de ETF en cada uno de estos países donde tenemos presencia y eso es bastante positivo, ¿no? Tenemos en puerta lanzamientos en México, incluso en Perú, en Chile, en Brasil. Brasil en este momento creo que está viviendo un momento muy atractivo en temas de lanzamiento de ETFs. Y sí vemos ese crecimiento de estos productos en la región, ¿no? Afortunadamente. Y eso habla de que de alguna manera está siendo algo muy atractivo, porque el impacto de los ETFs no solamente es desde un punto de vista de liquidez y de alternativas de operación y de soportar las estrategias de inversión, sino también democratiza la entrada a los mercados, ¿no? Por su bajo nivel de costos que generan estos productos, ¿no? Entonces sus cuotas que cobran al inversionista final son bastante competitivos, ¿no? Si hablamos de número de ETFs, por ejemplo, en América Latina, en el 2005 había dos, ¿sí? Y actualmente, si un corte a marzo del 2020, estamos hablando de alrededor de casi 60 ETFs, ¿no? En el 2005 había $1 billón en este tema y ahora hay 13 billones, ¿no? Es un crecimiento interesante, ¿no? Y lo otro es que vemos jugadores que cada vez están participando o abriendo oficinas, ¿no? Vanguard recientemente abrió oficina en México. Y bueno, BlackRock, obviamente, tu socio, pues tiene una larga tradición en la región, ¿no? Entonces, sí, definitivamente vemos un crecimiento en este momento, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo ves la oportunidad de hacer ETFs en Perú? ¿Tú crees que es factible? Hace poco firmamos un acuerdo justamente con el Euro Asset Management con esa idea. ¿Cómo visualizas tú la posibilidad de tener un ETF en Perú? Mira, yo creo que vamos, es algo que si volteo y miro los mercados en la región, todos de alguna manera tienen un ETF ligado a su índice, digamos, a su flagship index, ¿no? Si veo Brasil, si veo Chile, si veo Colombia, si veo México, ¿no? Entonces, Perú está gran ausente en este tema, ¿no? Entonces, eso, si solamente veo los números, creo que Perú necesita un instrumento listado en su mercado local, ¿no? Eh, Otro, yo creo que el momento es ideal en la medida que yo sí creo, estoy convencido de que el ETF va a brindar oportunidades tanto al inversionista institucional como al retail y por ende va a ayudar a mejorar hasta cierto punto los niveles de liquidez y de transacción que tiene el mercado local, ¿no? Entonces yo diría que sería algo muy positivo para el mercado peruano, ¿no? Cuando uno ve, digamos, el ETF colombiano, por ejemplo, el ICOLCAP, fue lanzado justo cuando se salía de la crisis
del 2008, 2009, ¿no? Ujú. Y agarró, digamos, una tendencia alcista que ha durado hasta esta época. Y fue un ETF que subió mucho en valor de capitalización. Prácticamente en los últimos 10 años ha mantenido un nivel de entre 1.4 y 1.5 billones de dólares. Un ETF local en una bolsa de la región que no es la más grande, o sea, no es México ni es Brasil. Eh, ¿Tú crees que ese mismo contexto se está dando ahora después de la pandemia? ¿Debería haber un contexto al alza? Entonces es un buen momento para tener un ETF en Perú, ¿no? Bueno, digamos, no puedo futurear sobre los mercados si esta tendencia se pareciera que sí, pero definitivamente sería una oportunidad bastante importante. Imagínate, yo más bien lo quiero ver en retrospectiva, ¿no? Imagínate que hubiera un instrumento, que hubiera existido en esa situación un ETF local, pues que hubiera facilitado mucho de alguna manera desarrollar estrategias o entrar y salir al mercado, ¿no? Creo que también hubiera sido de bastante beneficio para los inversionistas, ¿no? O sea, ya viéndolo en retrospectiva, ¿no? Ujú. Ok, hay una pregunta del público respecto al mercado Mila. Ustedes también Ujú. tienen un índice de Mila y un ETF que está cotizando, me parece, en la Bolsa de Colombia. No sé si tienen un producto similar también en la Bolsa de Nueva York. ¿Qué le está faltando al Mila o Alianza del Pacífico para ser más atractivos? ¿Cómo ustedes ven este comportamiento de estos índices? Mira, a mí la o Alianza del Pacífico creo que le falta consolidarse como ese mercado, ¿no? Todavía hay temas operativos de liquidación, etcétera, que no han sido resueltos. Y, y si bien ha sido un esfuerzo muy loable de las bolsas de valores, creo que todavía falta esa parte, ¿no? Y mayor conocimiento, ¿no? Recordemos que también nuestros países en este inter, en los últimos 2 años, han sufrido cambios de gobierno, ¿no? Por ende han cambiado un poco las prioridades, ¿no? Entonces, creo que una consolidación mucho más intensa o integral entre los mercados ayudaría muchísimo, ¿no? Para impulsar estos mercados, ¿no? Ok. Otra pregunta del público está vinculada al S&P 500, ¿no? De hecho, ese es el índice más importante que hay en el mundo y es de ustedes. Eh, ¿A qué se debe tanto éxito en el S&P 500 y cómo el S&P 500 se ha desdoblado en varios índices, ¿no? Que no solamente explican, digamos, a ETFs, que son muy baratos para comprar, sino que son probablemente los sectores del S&P y los subíndices del S&P, uno de los productos más negociados también en los mercados de derivados, de opciones, de futuros, ¿no? Y que ha puesto, digamos, a S&P como uno de los proveedores índices globales mucho más grandes, ¿no? Tanto así que, digamos, en Estados Unidos S&P es dominante y MSCI como que se abrió el camino más en mercados nacionales, pero ahora que S&P decidió salir afuera, también creo que se está balanceando bastante el mercado. ¿Cómo se ve esta tendencia de los índices S&P en Estados Unidos? No, bueno, bien lo señalas. El S&P 500, uno de los éxitos yo creo que fue de los primeros. El Dow Jones es mucho más antiguo, pero el S&P 500 tiene una metodología bastante clara, bastante sencilla, bastante transparente, ¿no? Lo otro es el tamaño del mercado, ¿no? La profundidad del mercado americano, ¿no? Eso también ha ayudado mucho, ¿no? En cuanto a tendencias, yo te puedo decir, por ejemplo, recientemente en este año lanzamos el S&P 500 ESG, ¿no? Y ha sido exitoso, ¿no? No solamente en Estados Unidos, y también hemos lanzado, hay proveedores de ETFs que han lanzado, creo que dije que nosotros, pero nosotros no lanzamos ETFs, pero bueno, hay instituciones que han lanzado ETFs basados en el S&P 500, tanto en Estados Unidos como en Europa, y el nivel de activos que ha venido jalando ha sido muy atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que el S&P 500 tiene un universo tan amplio que permite acomodar varias estrategias, y ahora es el tema de ESG, ¿no? Este índice de 500 componentes trae 340 componentes con un track. Su valor agregado es que tiene un tracking en error relativamente pequeño, 1.7 aproximadamente, y sin ser su objetivo principal te está dando alfa sobre el S&P 500, ¿no? Vamos, no es un alfa muy grande, pero ahí está, ¿no? Entonces, vamos, y ya también
hay futuros del S&P 500 ESG, ¿no? Entonces, y opciones, ¿no? Entonces, wow, es impresionante lo que se está haciendo con este índice, ¿no? Mm. Ahora, en esa línea también, y una pregunta del público sobre el tema de nuevas economías, ¿no? Veíamos hace poco, pues, los precios de Amazon, de Tesla y de Zoom, ¿no? Están en las nubes. Digamos, incluso después del split siguen subiendo. Entonces uno ya no entiende si hasta el dueño de Tesla dice que ya lo ven caro, hay que vender acciones, y de hecho está vendiendo acciones, pero sigue subiendo, ¿no? Entonces lo ha convertido en el tercer hombre más rico del mundo ya a Elon Musk. Pero dentro de esa tendencia, digamos, y que es sin retorno, ¿no? O sea, tú has mostrado ahí un índice de nuevas economías que se llama, creo que Kensho, KN, ujú, ¿no? ujú. Entonces, ese índice obviamente muestra incluso cómo las pequeñas empresas pues, son más dinámicas. Tú lo mencionaste, enfatizaste en eso. ¿Tú ves un índice de ese tipo en América Latina? O sea, todas estas empresas digamos, están muy vinculadas a las economías desarrolladas, ¿no? Muchas empresas de tecnología en China, en Europa, en Estados Unidos. Pero tú ves también esa oportunidad en América Latina. ¿Tú crees que S&P pueda lanzar un índice más pronto que tarde sobre estas empresas más tecnológicas en la región? Mira, buena pregunta. Definitivamente es un tema donde para que se dé, tienen que coincidir varios aspectos. Uno, que realmente hay una demanda por esto, ¿no? Ya sea un inversionista local o inversionistas internacionales, ¿no? Obviamente también implica que tengamos que identificar estas empresas que están reuniendo, que tienen ciertas cualidades, no necesariamente que generan inteligencia artificial, pero que incluyen en sus procesos temas de inteligencia artificial, que incluyen temas de robótica. Entonces yo te puedo decir que yo sí veo un índice para América Latina identificando este tipo de empresas, porque obviamente tenemos empresas que no se pueden quedar atrás y están en ese ritmo. Tenemos empresas muy grandes, muy competitivas en nuestra región, ¿no? Que definitivamente están innovando en estos aspectos, ¿no? Ahora, no hemos hablado todavía de índices de deuda, pero esa es otro de las tendencias bien fuertes, ¿no? De hecho, hace unos 5 o 6 años casi no existían y hoy día cotizan índices con valores bastante grandes en deuda, ¿no? Recientemente el gobierno brasileño también hizo una licitación para colocar un índice de deuda soberana, con la curva soberana de Brasil, e incluso el Banco Mundial, que es el asesor de esa emisión, está pensando hacer lo mismo en Perú, con el gobierno peruano. No sé si le alcanzará a tiempo ya al gobierno, pero un ETF de deuda en Perú, ¿te parece factible? Sí, bastante, ¿eh? Bastante porque, vamos, la transacción o la liquidez de los bonos soberanos, hay liquidez en los bonos soberanos, ¿no? Hay un universo interesante cubriendo diferentes tipos de duración en los instrumentos y sobre todo que hay sí veo demanda, ¿no? Y tener este tipo de instrumentos, a lo mejor el inversión institucional lo podría ver con cierto, a lo mejor no sería su primera necesidad, pero el tema de retail, del inversionista de a pie, yo creo que le puede democratizar y uno podría acceder a este tipo de exposición a través de estos vehículos que han comprobado, insisto, tener liquidez, de tener transparencia en su precio y de tener costos bastante competitivos, ¿no? Ok. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el tema de factor investing, ¿no? Que es, como tú lo mencionaste, bastante relevante a nivel global. ¿Tú crees que también existan pronto índices de factor investing para la región, para Alianza del Pacífico, por ejemplo? Sí lo veo. Sí lo veo, de hecho, para lo que es Alianza del Pacífico o inclusive para el mercado, podríamos marcar la zona andina, Perú, Chile, Colombia, sí veo esa posibilidad de generar este tipo porque ya hay un universo, ¿no? Y bueno, y podemos, que también pudiera ser líquido, sobre el cual podemos jugar con ciertos factores
y demostrar que podemos hacer. De hecho, por ahí traemos en mente algún tipo de índices relacionados a estos temas, ¿no? De factores para la región, ¿no? Y finalmente ya, desde la perspectiva, digamos, de dividendos, acá en Perú y en los países de Latinoamérica en general, los inversionistas minoristas, incluso las familias de alto patrimonio, y digamos, todo el sector de private banking, privilegia mucho el income, ¿no? El ingreso. Están buscando siempre dividendos, cupones, trimestrales, semestrales, anuales. ¿Qué tipo de índice han ustedes estado trabajando en esa línea, ya sea de acciones o de bonos, ¿no? ¿Hay oportunidades que se van a generar? Sí, fíjate que de hecho recientemente hicimos bueno, sí, el año pasado lanzamos un índice de dividendos de Perú, sí, que precisamente trata de identificar aquellas empresas que son pagadoras de dividendos, ¿no? Una metodología muy específica. Y sí, sí lo tenemos y la gente puede verlo y compararse. Yo creo que inclusive hasta para desarrollar estrategias, ¿no? El tema del dividendo se vuelve muy relevante en épocas donde las tasas empiezan a caer, donde de alguna manera, como bien señalas, aquel inversionista que busca ese flujo que te dé, no esperarse a un momento de un momento de precio, de recibir ese flujo, este tipo de estrategias te generan ese flujo de manera consistente, ¿no? Y hay empresas peruanas que sí lo hacen bastante bien y tenemos ese índice ya disponible, ¿no? De hecho, el índice es público, ¿no? En nuestra página web, en la página de la Bolsa de Valores de Lima. Ok, y ya para terminar, mi estimado, dos preguntas que le hago a todo el mundo, ¿no? Acá tenemos a muchos inversionistas. ¿Cuál sería tu recomendación para que ellos mejoren su capacidad, digamos, habilidades para invertir mejor? Mira, yo creo que la respuesta es simplemente educación, ¿no? Yo creo que participar en este tipo de eventos, buscar esa literatura, hay mucha información que es pública. Ahí también te felicito por este tema de, tú te has esforzado siempre en la vida por llevar la educación a todos los niveles. Y yo creo que eso es básico, ¿no? Integrarse desde empezar a conocer. Y la otra es también, yo creo que también hay un tema de actitud, ¿no? Hay que empezar a perder el miedo al riesgo, ¿no? Y no lo digo en un afán todos decimos es que invertir en acciones o en el mercado se vuelve un tema de riesgo, ¿no? Y la verdad que todos los días tomamos decisiones, Melvin. Todos los días tomamos decisiones en nuestra vida y muchas veces no sabemos esas decisiones. Algunas de ellas no sabemos qué resultado va a estar, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, obviamente no se trata de tomar decisiones del corazón o del sentimiento, que también se vale, pero yo creo que con información bien, bien sólida, investigando, puedes tomar decisiones y asumir ciertos riesgos, estar dispuesto tal vez a perder durante un momento y ganar. Y así lo hacemos en la vida, ¿no? De repente te avientas y resulta que pues, sí, te enfrentas a situaciones, habrá momentos como nadie lo esperaba, lo de la pandemia, y te puede estar a asustar, pero esto es cíclico, ¿no? O sea, se nos olvida que en la historia de la humanidad ya hemos vivido algunas pandemias, y bueno, se ha salido y ahora tenemos tecnología y tenemos mucha investigación y mucho conocimiento y estoy seguro que vamos a salir, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos que te ayudan a salir adelante, ¿no? Y de hecho, aprovecho para comentar lo que acabas de decir, ¿no? Acá en Perú tenemos millones de ahorristas que están en el sector financiero, con tasas de interés debajo del 1% al año, y la inflación es 2%, ¿no? Y muchos de ellos no saben, pues, de estas inversiones en acciones y todo. Y una manera muy simple de entender este tema es decir, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo? Ninguno de ellos está como hombre más rico del mundo por haber tenido depósitos en los bancos o por haber tenido bonos. Esta gente está ahí por ser accionistas de empresas muy exitosas que han tenido un crecimiento espectacular y que precisamente por la generación y utilidades que han obtenido les ha permitido estar en esas posiciones, ¿no? Un ejemplo es Elon Musk,
de Tesla, ¿no? Creo que todo el mundo ya lo conoce, o Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Ninguno de ellos está donde está porque tenía depósitos en los bancos o porque tenía solamente bonos, ¿no? Fundamentalmente está porque han invertido en acciones y eso les ha dado un retorno extraordinario en el largo plazo. Este ejemplo es muy sencillo, pero yo creo que para aquellos que quieren tener retornos por encima del 10%, no se va a obtener eso si es que no es a través de acciones, especialmente en un mundo con tasas de interés tan bajas, ¿no? Y finalmente, la última pregunta, mi estimado. ¿Tú ves algunos sectores ganadores, algunos sectores perdedores, algunos países? Sé que no puedes hablar de recomendaciones específicas, pero en términos así absolutos y quizás en línea con la presentación que tú has Sí, mencionado. mira, no puedo hablar de ganadores y perdedores, pero sí puedo decir de que veo sectores con mayores oportunidades, todo lo relacionado a temas lo mencionaba, de temas de tecnología, de innovación, creo que de esta realidad virtual, etcétera, creo que van a ser muy dominantes. Y de verdad que nada más necesitamos voltear, de verdad, nada más necesitamos voltear a nuestra vida, ¿no? O sea, tú vas a un centro comercial y puedes identificar que la gente que está comprando, ¿no? Está comprando muebles, tienen que armar su casa con todo esto, tienen que comprar, algunos compran más videojuegos, están comprando equipos de cómputo, están comprando, buscando dónde almacenar información. Vamos, simplemente es una capacidad de observación y a veces hasta de lectura, ¿no? De estar enterado de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de qué sectores son los que están teniendo cierto éxito. Y de repente veo que aquí donde estoy, Amazon llega todos los días, ¿no? Con algo para alguien, ¿no? Vamos, eso te dice algo, ¿no? O sea, creo que ahí está, ¿no? En fin, creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Bueno, mi estimado, muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros, al igual que tú, que estás desde México. Pronto vamos a tener expositores de Nueva York, de Londres, de Sao Paulo, de Chile, de Santiago, de Bogotá. Esa es la idea nuestra, seguir diversificando el tema del conocimiento y aprender de todos aquellos que tienen una expertise y están con ganas de compartir como tú. Y por eso te agradecemos mucho. Ahora, a nuestro público también indicarles que la próxima semana, el 9 de septiembre, va a estar con nosotros Eduardo Tirado. Él es el gerente de inversiones ya por varios años de la compañía de seguros Pacífico, Pacífico Seguros. Y entonces los invitamos también a participar en ese seminario. Y también indicarles que el 24 de septiembre va a ser el evento de los CFO y el COVID-19, impacto, perspectivas y oportunidades. Y ahí vamos a tener speakers de Nueva York y también varios CFOs líderes, digamos, en las compañías más importantes de Perú. Gracias nuevamente por su participación, y como dijo Manuel, a educarse y a continuar investigando para tomar mejores decisiones de inversión. Y para aquellos que estén interesados en diversificar globalmente, no se olviden de evaluar las oportunidades que los fondos mutuos de BlackRock y El Dorado les ofrecen. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Manuel. Gracias, Melvin, Alejandra, Erika, gracias. Hasta luego. Nos vemos.